que viva el linaje, ahí está, que viva el linaje de los pueblos originarios, ¿verdad? Qué invasivo, Dios mío, estas publicidades, están muertos de hambre en ese periódico. La dedicación de Carla Navas y Rubán Milor rinden frutos. Estamos viendo a dos panameños que triunfan en el deporte. Hay fiesta y alegría en Gunayala. Dos de sus hijos brillaron en este fin de semana en el deporte e hicieron historia para Panamá. Carla Navas lo hizo al ganar la medalla de oro en la final del salto de la cuarta Copa del Mundo en Doha, Qatar. Mientras que Rubán Milor conquistó junto con sus compañeros el campeonato de futsal de la CONCACAF, el premundial, clasificando al mundial. Ambas hazañas que se va a jugar en Uzbekistán. Ambas hazañas hicieron historia en nuestro país. Dule TV indígena exaltó las labores, ¿verdad?, de estos atletas y compartieron que estos logros son un testimonio del espíritu deportivo y del inmenso potencial de nuestros atletas gunadules. Vamos a ver aquí el post, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Ahí estamos viendo imágenes exclusivas. Bonita canción, bonita canción. Y aquí dice, vamos a dejarlo correr un poco para que podamos seguir leyendo. Aquí dice, por ejemplo, aquí dice, estamos viviendo un momento histórico en el deporte de Gunayala. Y es imposible no compartir nuestro entusiasmo y orgullo. Carla Navas acaba de hacer historia al ganar la medalla de oro en el salto de la Copa del Mundo, ¿verdad? Dejando en alto el nombre de Panamá y de Gunayala. Rubán Milor ha conquistado el campeonato de futsal de CONCACAF, demostrando habilidad, estrategia y un espíritu de equipo inquebrantable. Este triunfo no solo celebra la victoria, sino también el espíritu incansable de nuestros atletas. Estos logros son un testimonio del espíritu deportivo y del inmenso potencial de nuestros atletas gunadules. Sigamos apoyando y celebrando cada victoria, cada esfuerzo, ¿verdad? Y cada sueño que se convierte en realidad. Orgulloso de Orgullo Gunadule. Ahí está. Definitivamente esto es muy interesante y yo me alegro mucho. Yo me siento muy contento de este triunfo y de esta victoria de parte de dos panameños que triunfan en el extranjero. Ahí se pasó un poquito, pero bueno, ahí lo hizo muy bien la panameña. Pero, a ver, lo que me llama la atención y quiero hacer mi comentario sobre esto es ¿por qué en Panamá existe una connotación como de que, oye, eran gunes, vamos a una cosa increíble, no lo podemos creer? Suena como que no es normal que haya talento. Sí, suena como eso, como que no hay como que no es normal que salga algo bueno en el deporte de los gunas. Yo lo veo de esta forma porque para mí, si fuera de Bocas del Toro, Chiricano, Gunayala, Nove Buglé, no importa qué parte del país de Panamá sea, es panameño y es un orgullo para Panamá. Lo que más debemos hacerle importancia y más énfasis es lo que dijo Carla Navas. No hay un gimnasio en Panamá y aquí en Panamá tampoco hay una liga de futsal como tal. No hay buenos gimnasios para jugar futsal. Prácticamente lo valorable aquí no es que sean de Gunayala, sino que son panameños. Digo, no se malentienda lo que quiero decir. Es un orgullo que sean de allá, muy bien, perfecto. Pero igual hubiera sido un orgullo si fueran chiricanos, herreranos, santeños, en verano, no importa. Lo que importa es que no hay apoyo en el deporte panameño. Eso no es la nota que yo esperaba de este periódico, ni de los demás periódicos, ni de los medios de comunicación. En vez de estar enfocándonos, ay, es Gunayala, wow. No, suena como eso. No, apoyar las palabras que dijo Carla Navas y seguramente la que dirán los chicos de la selección de futsal. No hay apoyo en el deporte. Todo es marea roja, marea roja, marea roja. Y ya sabemos los resultados que pasan en el fútbol. Muy poco resultado, muy poco triunfo, muy poco éxito para el negocio de lo que es el fútbol. El fútbol masculino en Panamá. Porque el femenino, que ha llegado a hacer cosas más impresionantes también,
no se le da el mismo apoyo que a los hombres. Y en las categorías inferiores tampoco. Mira, el deporte en Panamá. Panamá tiene una bendición. El biotipo del panameño, el talento del panameño es notable, es sobresaliente. Independiente, y esto me lo demuestra, independientemente que sean de Gunayala, o que sean de Nove Buglé, o que sean de Veragua, de Chiriquí, de Bocas del Toro, se entiende, ¿verdad? El punto es, y lo que me molesta es que no se le está dando mucha nota a las críticas que, o sea, sí, wow, criticó a Nito porque le contestó su patrón a Nito porque el deporte no se apoya, pero, hey, aquí no, porque es Guna, wow, impresionante que es Guna. Eso no, lo que importa es lo que importa son las palabras de la panameña. ¿Qué dijo ella? No hay un gimnasio. No hay apoyo a la gimnasia en Panamá. Al atletismo tampoco. Ya lo había dicho Irving Saladino, ganó una medalla de oro, vamos a ponerle el nombre a la ciudad deportiva. Ya tienes que darte por servido, Irving. No, ¿cuántos Irving Saladino? ¿Cuántas Carla Navas? ¿Cuántos, por ejemplo, Rumán Milor existen en Panamá? Miles, estoy seguro que miles, pero no hay apoyo, ni por este ni por ningún gobierno. Llamado de atención a los gobiernos que vienen, que le den más apoyo a los deportistas, independientemente de la provincia que vengan, del estado, del estado económico que vengan, porque puede ser una persona de plata. Es que el deporte no lo vas a ganar porque tienes dinero o no tienes dinero. Una de las cosas más nobles del deporte es que puede ser un Messi viniendo de la alta alcurnia, como también un Messi viniendo de un barrio muy humilde. Eso es lo lindo, porque el talento es el talento. Y cuando Dios te bendice con el don y el talento, no importa tu estado social, tu inclinación sexual, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es lo puro y lo elegante en su esencia del deporte, lo que me gusta. Entonces, me gusta. Porque aquí se demuestra una vez más que no importa de dónde vengas y si recibes apoyo o no, si tú eres bueno, tú vas a triunfar. Con disciplina lo vas a lograr. Lástima que los gobernantes y los medios de comunicación no presionan, ¿verdad? El pueblo panameño no presiona lo suficiente para más deportistas en Panamá. No solamente del fútbol ni del béisbol, sino todos los otros deportes. Aquí Panamá tiene talento para jugar cualquier deporte, hasta hockey sobre hielo, aunque no tengamos hielo, porque eso es lo que tiene Panamá, mucho talento. Lástima que los gobiernos solo 5 años se acuerdan que van a hacer cosas en el deporte por politiquería y a la hora de la hora 5 años más se olvidan del deporte y solo le meten al fútbol porque eso les da ganancia. Pero vaya usted a ver la Liga Panameña de Fútbol cómo va. El fútbol está totalmente abandonado y los estadios de béisbol también. Todo va en decadencia. Hacer estadio, eso no es suficiente. Hay que apoyar al deporte desde sus categorías inferiores. Con actividades, con promoción en la televisión y en los medios y con promociones en los precios, en los descuentos de los estadios. Premiaciones que traigan inversión extranjera, que traigan también atletas extranjeros para crear más interés a nivel nacional. En fin. Vamos a ver qué pasa con las promesas de los políticos. You know.